Últimamente me he estado planteando qué reseñar y qué no. Qué juegos pueden ser divertidos o interesantes y algunos amigos me han compartido sus librerías de Steam. He tenido ocasión de probar juegos que de otra manera no habría podido jugar, a no ser que me esperase alguna rebaja jugosa o a otros medios. Aún sigo buscando algo interesante que reseñar, pero en el camino probando estos juegos me he dado cuenta de un par de cosas. Este es un tema que he visto tratado por muchos críticos y sitios web especializados en videojuegos de habla inglesa, pero no tanto en las españolas. Aviso que estará lleno de opiniones estrictamente personales con las cuales no todo el mundo estará de acuerdo. Siempre se solía decir en los videojuegos que vivíamos en tiempos de cambio. Siempre surgía tal o cual juego que iba a cambiarlo todo, X o Y tecnología que nos llevaría al futuro, o ese o aquel proyecto que se diferenciaba tanto de los demás. En las generaciones anteriores nacieron muchas grandes sagas de los videojuegos actuales y se dio una especie de época breve pero intensa de lanzamientos novedosos. BioShock, la saga de Batman Arkham, The Witcher, Assassin's Creed, cualquier franquicia de Telltale. Recuerdo como en el primer año de vida de la PlayStation 3 comparaba los gráficos de la consola con lo que podía hacer mi ordenador y me quedaba maravillado, me fascinaba ver cómo avanzaban en calidad y complejidad visual los juegos, y creía a pies juntillas que esta tendencia de la carrera tecnológica no podía sino continuar y acelerarse cada vez más. Cuando la actual generación de consolas estaba a las puertas, nos vendieron la idea de que iba a ser algo épico, y este es el lado oscuro del hype. Recuerdo las caras de los representantes de cada consola sonrientes y confiados porque sabían que nos tenían a todos en las palmas de sus manos, que absolutamente todo lo que nos dieran iba a hacer que nos estallase la cabeza de lo increíble que iba a ser. Luego ha resultado que de momento no ha impresionado a nadie, puesto que cualquier PC medio decente puede llegar a estos niveles y a muchísimo más. No solo no le hizo estallar la cabeza a nadie, sino que se demostró un desapego por la mejora técnica que hasta me sorprende. ¿Cuántas veces habéis visto a críticos, youtubers o amigos quejándose de que la generación actual de consolas no llega a los 1080p de resolución o con 60 frames por segundo? Las compañías se escudan con excusas como es una experiencia cinematográfica, etcétera, pero lo cierto es que muchos gamers se han sentido muy abandonados. Y aún así muchas sagas siguen vendiendo y lo que es peor, venden lo mismo de antes. No he sido el único que se ha dado cuenta de que los grandes lanzamientos del último año y medio son casi todos secuelas. Far Cry 4, el Call of Duty de turno, el siguiente Batman, el siguiente GTA, el siguiente Dragon Age. ¿Qué ha pasado? Bueno, sí, vale, sabemos que ha pasado, que han vendido bien y que las compañías exprimen una fórmula hasta que no puede dar ni una gota más. Mi pregunta es, ¿por qué lo estamos permitiendo? Desde el nacimiento de Internet y el feedback en tiempo real, esto ha sido un tira y afloja entre desarrolladores y consumidores. Una guerra de trincheras en la que cada bando impone ciertas condiciones y tiene sus propias armas. Pero últimamente no puedo evitar pensar que el lado de los consumidores estamos perdiendo. Seguro que habéis visto las imágenes y memes que comparan la época inicial de los videojuegos con la que te vendían un producto por sus 20-30 euros y tiempo después un pack de expansión bien cargadito por un poco menos de ese precio. Y ahora, donde todo es una máquina de hacer billetes en las que tendrías que soltar casi 80 euros por un juego completo con todo lo que sacan para él. Ahora es cuando sale el listo de turno diciendo que las compañías tienen que hacer dinero y que la piratería hace mucho daño, y esto es una verdad a medias. Y decir que esto es necesario nace de la lógica difusa que nos ha arrastrado a esta situación. Es la pescadilla que se muerde la cola. Lo permitimos porque es lo que hay, y no hacemos nada para evitarlo porque es lo que hay. Tomemos como ejemplo CD Projekt. CD Projekt es la desarrolladora de la prestigiosa saga The Witcher, y son de las pocas empresas AAA que se preocupa por el usuario. Rebobinemos un poco para ver qué les hace tan especiales. Durante los 90, su creador, Marcin Iwinski, vivía en una Polonia que aún no tenía muy claro eso de las leyes del copyright de los videojuegos, así que copiaba juegos y los vendía bajo un vacío legal en los mercadillos parecidos a los rastros. Estos orígenes humildes han hecho a CD Projekt una compañía muy orientada a entender el usuario, a no ser un gigante de la industria más, que bien podría, sino a entender el por qué pasan cosas como la piratería. Cuando salió The Witcher 2, estuvieron vigilando los canales de torrent y empezaron a sacar cálculos. Dedujeron que aunque habían vendido más de 1 billón de copias del juego de forma legal, había casi 5 millones de copias piratas. Así que obviamente se enfadaron bastante y escribieron emails a todos los piratas cazados por torrent diciéndoles que les habían pillado y que se compraran el juego. Rápidamente vieron que esto era un error, y fueron lo bastante listos como para corregirlo. Retiraron toda amenaza legal, se disculparon públicamente, se disculparon por pedir algo totalmente normal en lo que les amparaba la ley, y le dieron la vuelta a la tortilla, diciendo que no iban a emprender acciones legales contra nadie y que animaban a todos aquellos que habían pirateado el juego a que, si lo disfrutaban,
Si les gustaba y creían en el esfuerzo y en el trabajo puesto en él, considerarán comprarlo más adelante. Para marzo de 2014 habían vendido más de 7 millones de copias. CD Projekt entendió un par de cosas muy importantes. Lo primero, el usuario no es el enemigo, es una persona como tú, como yo o como cualquiera, y si piratea un juego no es culpa de ellos, sino de la industria. Gabe Newell dijo que la gente no pirateaba por malicia, sino porque era fácil, rápido y barato. Y es por eso por lo que muchas compañías se gastan cantidades absurdas en sistemas anticopia que, admitámoslo, los craquearán antes o después. Y además, mucha gente no se fía de las demos, o no tienen dinero para comprar novedades, así que la piratería es su opción para probar el juego y decidir más tarde si pagan por él, si es merecedor de su dinero. Si no tienen opción a probar bien el juego, o el precio es excesivo, el juego sencillamente no llegará tan lejos como pudiera. Aunque parezca un absurdo, es una práctica muy extendida. The Witcher y los juegos de CD Projekt son fácilmente pirateables porque siguen una filosofía de no a estas prácticas. No creen en los llamados medios de gestión digital de derechos o DRM, pues entienden que aumentan los costes y no hacen más que molestar al usuario más que proteger las obras, algo que las demás empresas jamás entenderán, mientras vean a los consumidores como el enemigo desde arriba, subestimándolos. Excepto, por supuesto, en Watch Dogs, donde los DRM funcionaron de putísima madre, todo perfecto desde el primer día, una gozada para todo el mundo. Oye, yo no hacía más que leer críticas positivas, era una cosa, o sea, un antes y un después, un hito de la calidad en el mundo de los videojuegos. Ubisoft, eso es profesionalidad, sí señor, eso es sacar un juego y lo demás tonterías. Aunque CD Projekt tampoco se lo opuesto a la tendencia de la industria, están cayendo en el uso de DLCs y aunque te los vendan como expansión, son solo misiones secundarias y una nueva localización. No es algo que amplíe la trama del juego, sino algo que la complementa, y mi opinión es que debería estar ya incluido en el juego principal. Los DLCs son el cáncer que está matando a los videojuegos. Estoy a favor de su uso en ejemplos como nuevos colores para tu personaje en un juego de lucha, como es el caso de Skullgirls. Es algo estético, que no es necesario, y el hecho de no tenerlo no reduce mi experiencia de juego. Es por eso que cuando sale un DLC de pago que contiene historia, parte jugable, misiones secundarias, etc., te están tomando por imbécil. Están cogiendo contenido que debería estar en el juego y te lo están vendiendo aparte, encareciendo la obra sin razón alguna. No te están vendiendo una expansión, una historia que continúa la campaña o una campaña nueva. Te están vendiendo un pedazo de la historia principal, sea paralelo en el tiempo o no, complementa y adereza la comprensión de la misma y eso no se debe permitir. Ni siquiera con localizaciones o misiones secundarias. Cualquier DLC que añada horas al juego es hacer trampa. Si sacas un buen juego con un buen valor de producción, trabajado, evitas los DRM, le permites al usuario jugar en la plataforma que él quiera, eliminas, reduces o al menos eres honesto con tus DLCs y eres realista con tus precios, todas prácticas que las empresas no siguen por miedo a perder dinero, tendríamos muchas más CD Projekt, una compañía que empezó con 2 personas y este coche hace casi 20 años, y hoy es un estudio de desarrollo que no se arrodilla ante nadie y que despunta en todo lo que hace, porque más que hacer dinero, quieren hacer buenos juegos. Este tira y afloja no se acaba solo en prácticas comerciales. En la guerra entre compañías y usuarios parece que no solo no aprendemos, sino que vamos a peor. Cuando aparece en medio del campo de batalla algún juego novedoso que podría marcar el camino a seguir a una nueva era, no se le hace ni caso por ser un indie o ser una rareza y suele quedar sepultado como curiosidad en la avalancha de heces que nos tiramos entre ambos bandos. Mucha gente dice que los indies son el futuro y si os soy sincero detesto estar de acuerdo con eso. No me entendáis mal, me encanta que a día de hoy una o varias personas puedan ganarse la vida haciendo videojuegos sin un control empresarial. Pero personalmente echo de menos la época en la que las compañías no peleaban por sacar más dinero que nadie, peleaban por sacar los mejores juegos y se devanaban la cabeza buscando ser frescos, originales, divertidos. Y hoy en día parece que nadie quiere hacer eso. Parece que el dinero corrompe más de lo que creíamos y si no, mirad a Notch. El creador de Minecraft se planteó financiar la segunda parte de Psychonauts, uno de los juegos más originales y divertidos que he tenido el placer de jugar. Pero se echó para atrás cuando se enteró de que realizar el primero costó 12 millones de dólares. Y luego vas y te compras una pedazo mansión de 70, ¿eh? Todo muy indie, gordo de mierda. Lo cierto es que apenas hay respeto entre ambos bandos, y se nota cuando una compañía saca un juego cuyo apartado narrativo, técnico, visual, mecánico o comercial es prácticamente un insulto a la inteligencia del jugador. O cuando alguien hace una crítica en internet, sí, siempre hay haters y trolls, pero muchos autoproclamados reviewers no se paran a pensar en el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de un videojuego, sea un AAA
o sea un indie. No nos tomamos en serio ni a un bando ni a otro y actuamos y consumimos según esta creencia, cuya ironía radica en que su origen es también su consecuencia. Es una guerra en la que estamos perdiendo el futuro de la industria sin plantearnos qué clase de mensajes queremos dejar atrás, qué clase de público queremos ser, o cómo pueden evolucionar los videojuegos. Nos hemos acostumbrado tanto a que la industria fuese sola que en algún punto soltamos el volante y ahora el coche cae por una colina sin control. Y como usuarios, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar por nuestra parte? He aquí mi top 5 de cosas que puedes hacer para mejorar la industria. Número 1. No hagáis precompra, o sea, nunca. La precompra de los juegos siempre viene con alguna chucherilla que es la gota que derrama el vaso de tu hype y te la vuelven a liar, oh querido consumidor atolondrado. Te has gastado 70 euros en una versión de coleccionista de precompra para un juego que, aunque puede que no sea malo, nada te garantiza que vaya a ser tan ultra épico, hiper genial, mega fantástico, súper alucinante, brutal y chachipistachi como te lo pinta el hype. Si tienes la suerte de que ofrezcan algo que realmente valga la pena en el pre-order y el juego triunfa, chapo, me quito el sombrero. Si no, te pasará como pasó con Wildstar, por ejemplo, muchos creyendo que era tan innovador y con tanto que prometía que estaba cantado que iba a ser el nuevo World of Warcraft. Y lo que fue es que no fue. Las precompras sirven para que las compañías midan el éxito de sus campañas publicitarias, pero yo recomiendo esperarse a las reviews, y no a las primeras reviews precisamente, a las que salen unas semanas o un mes tras el lanzamiento del juego, por bugs, estabilidad o solo por si de verdad es lo que prometían. Sé consecuente con tus compras y no actúes como un niño con un fajo de billetes. El único perjudicado eres tú. Número 2. Apoya las nuevas ideas. No aguanto mucho tiempo jugando a juegos como Minecraft porque me aburre muy rápido, pero si algo es cierto es que desde que surgió le han salido imitadores a tutiplén. Minecraft fue un concepto original presentado de forma que no se había hecho hasta entonces. Al apoyar las nuevas ideas que merezcan la pena, los conceptos se refinan, y en cuanto la tecnología mejora, sus ideas pueden mejorar otros géneros que de otra forma se estancarían muy rápido. Los juegos indie son los abanderados de esta fórmula y aunque hay también mucha repetición, normalmente no decepcionan. No pagues por lo mismo, intenta guardar dinero para algo nuevo en lugar de la típica secuela. Explora Kickstarter, Greenlight o las páginas especializadas, bucea en las noticias. Hay muchos juegos más allá del FIFA o el Call of Duty que te sorprenderían. Exigiendo originalidad, puedes seguir dos caminos: o te gastas dinero extra en juegos por apoyar los cambios que quieres que traigan, o te ahorras el dinero de comprarte lo mismo de siempre. En tus manos queda. Número 3. No compres DLCs. Esto ya lo he dicho antes, si ofrece una historia complementaria, paralela o secundaria a la principal, aguántate. No cedas. La próxima vez que lo metan en el juego principal, si son colorines, cosas estéticas, ropa, etc., eso ya es decisión tuya si merece la pena pagar por ello. Y si es una expansión como las de antes, con contenido e historia nuevos, que expanden, tan relevantes como la historia principal, y tiene una longitud acorde a su precio, eso sí merece más la pena. Número 4. Actúa de verdad. Cuando hace unos años en el E3 mostraron los gráficos que iba a tener Dark Souls 2, los fans se emocionaron y mucha ropa interior se humedeció. ¡Ay! ¿Cuál sería la sorpresa de muchos al iniciar el juego? ¡Que va! ¿Pero qué pasa aquí? Esto no es lo mismo. ¡Ay! ¡Ay, que no es lo mismo! Habían reducido la calidad gráfica debido a que la PlayStation 3 no podía mover bien los gráficos y efectos que habían hecho. En la versión de PC no se mejoró porque obviamente no puede verse mejor en PC. Los peceros se reirían de nosotros. No. Esto déjalo así. Algo parecido sucedió en Watch Dogs, con esa demo técnica tan brutal que provocó tantas taquicardias y erecciones y que luego... El problema viene cuando Watch Dogs hace subir las ventas de Ubisoft un 300 y pico % y cuando Dark Souls 2 te saca una revisión años después con los DLCs con la pinta de cómo se debería haber visto el juego en primer lugar y te saca varias versiones del juego, te las encarece todo lo que puede, no ofrece apenas rebaja para los que poseen el juego original y ni siquiera baja el precio de la versión anterior y la gente lo sigue comprando. Si nos quejamos en foros, en tweets, hacemos correr la voz, pero no predicamos con el ejemplo y nos negamos a pagar, no cambiará nada. Hay cientos de cosas a las que jugar que son reemplazables. Nuestros principios no deberían ser una de ellas. Número 5. No seas una puta de los gráficos. Los gráficos no hacen al juego. Me parece razonable querer un conteo de frames por segundo por encima de 30, me parece bien que quieras que el juego se vea en HD... Pero si compras un juego por los gráficos y no por lo bueno que sea, si crees que los juegos ya tendrían que estar todos en 4K para verle los pelos de la nariz a Geralt de Rivia o a Messi, ya estás dando la nota.
Se te empieza a ver el plumero de que en realidad no te gustan los videojuegos, te gusta la espectacularidad. Te gustan las películas llenas de explosiones y tetas que te dejen con la boca semiabierta sin pensar en nada. Y eso es genial. Michael Bay también tiene que comer. Pero un juego no será mejor porque sus efectos de humo, fuego o física sean mejores. Será bueno por la suma de sus partes, y su apartado gráfico solo es una de ellas. Perpetuar esto solo hace que los gráficos avancen, mientras que en el resto de apartados los juegos se van quedando más y más atrás. Y mientras sea esto lo único que nos importe, veremos productos muy inferiores a los que podríamos ver. Nunca juzgues un libro por su portada. Tras esta pequeña reflexión, creo que a todos nos queda volver a la trinchera y ver qué nos depara el futuro.